Lección número 2 para el 13 de abril del 2019. Las decisiones que tomamos. Versículo de memoria. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Sin duda, aquí es donde debemos tomar en cuenta el siguiente pasaje bíblico. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida, tenemos que hacerlo sobre la base de lo que Jehová enseña. Porque si la palabra del Señor no nos enseña cómo tomar las decisiones, en vano trabajan los que edifican su vida. En vano cuidan y guardan la ciudad los que están en la guardia. Necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura, dijo Cristo. San Mateo 6:33. De tal manera que entonces es necesario que primero conozcamos la verdad de las Escrituras, conocer a Dios, para saber cómo tomar nuestras decisiones y que estén de acuerdo con su voluntad. Solo cuando hagamos esto, solo cuando estudiemos la palabra y luego podamos orar, entonces el Señor responderá para que cada uno de nosotros tengamos lo que necesitamos. Primera de Juan 5:14. Todo lo que pidamos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Necesitamos constantemente una guía que nos enseñe cuál decisión es la correcta en cada una de las áreas de la vida. ¿Cuál podría ser esta guía? ¿Que como el mapa conduce al piloto del barco y lo hace llegar hasta tierra? Sin duda, tendrá que ser algo que nos diga el pasado, el presente y el futuro. Bien decía el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. De tal manera que a través de las Escrituras nosotros podemos ver que los que hicieron esto, de seguir lo que dice las Escrituras, vieron cuál fue el resultado que obtuvieron. Tenemos gracias al cielo esa guía entonces, la Biblia, un libro infalible. Nos dice Juan el Revelador que Dios le reveló a él todo lo necesario para cada ser humano que llegara al mundo. Escribe las cosas que has visto, se le dijo, y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Todos los escritos de este libro del Apocalipsis son especialmente para todo ser humano que llega al mundo, para que sepa de dónde viene y hacia dónde va. Cuando una persona llegue a entender estas cosas, puede vivir seguro en esta tierra porque conoce lo que ha sido, lo que es y lo que será. Y de esta manera descubre la verdad de la vida, porque verdad es todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Cuando una persona llega a este nivel, se nos dice: felices los que han leído y oído las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es interesante cómo este libro ha podido guiar a través de todos los tiempos, desde que fue escrito hasta nuestros días. Reyes de la antigüedad hasta grandes personajes de hoy han dejado que su vida sea conducida por el gran Yo Soy de esta manera, a través de las profecías de sus profetas. Y estos han obtenido resultados majestuosos. Y hoy también podemos decir que quienes nos dejamos conducir por las profecías de Dios, podemos ver que todo nos va de acuerdo con lo que Dios estipuló para nosotros, es decir, bien. Bien dice el apóstol Pablo que todas las cosas les ayudan a bien a los que son hijos de Dios. Jesús mostró en su vida también que las decisiones que él tomó nunca las tomó por sí mismo, ni al azar, ni porque él era Dios, sino que nos dice claramente en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 19 y 31, yo de mí mismo nada hago, sino que lo que el Padre me ha dicho que haga, eso hago. Yo de mí mismo nada hago, sino la voluntad de mi Padre. Sin duda, Jesucristo, al ver las Escrituras, seguía todo lo que éstas decían, y al descubrir todo lo que decían de él vivía de acuerdo con estas Escrituras
y veía que todo le iba bien. Así es como Jesús vivía, basado en todo lo que decían las profecías declaradas en relación a Él. Y esto mismo que Él practicaba y que veía que resultaba en su vida y que le traía felicidad y éxito en todas las cosas que hacía, lo enseñaba a los hombres para que ellos también pudieran así darse cuenta de que vivir según la vida de Cristo era ser felices y triunfadores como Él. Cristo encontró el secreto de la felicidad. Cristo encontró que las enseñanzas de las Escrituras eran las enseñanzas que hacían vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para que en este mundo el hombre pudiera sentirse satisfecho de lo que hacía. Jesús no buscó los tesoros de esta tierra ni las grandezas de este mundo, buscó la satisfacción de la vida, poder llegar a realizarse tal como Dios había declarado en el principio que se realizaría Adán y Eva. Y de esa manera es que Jesucristo se dio cuenta que las riquezas y la grandeza solo traían dolor, maldad, arrogancia, orgullo, competencia y desgracia. Y los hombres también veían lo mismo porque Jesucristo les predicaba las mismas cosas de esta experiencia que vivía de acuerdo con las Escrituras. Jesús nunca contó su experiencia como cualquier otro hombre lo haría, no. Jesús contó su experiencia en base a lo que conocía de las Escrituras y ponía por obra. De allí que entonces, esta forma de enseñanza de Jesucristo trajo resultados positivos en la vida de sus oyentes. Jesús también demostró que la búsqueda de las grandezas de esta tierra solamente traen como resultado dolor y miseria, y que estos males surgieron bajo el famoso dicho, tienes que ser alguien en la vida. Un dicho que se ha repetido a través de toda la historia a muchos jóvenes y que los ha dañado en esta vida porque lo que han querido buscar nunca han encontrado. Nadie se ha sentido satisfecho en esta vida con todo lo que le ha pasado, y eso es porque le han dicho tienes que ser alguien en la vida. Pero esa frase no busca el bien de la persona, sino más bien el dominio sobre los demás y el orgullo de superioridad. Estas enseñanzas Jesús las aclaraba constantemente a sus oyentes, que era Dios quien hacía de la gente lo que debía de ser y no lo que la gente quería ser por sí misma. Cristo había declarado que por más de que se quiera añadir un codo a la estatura, o por más que uno se quiera vestir como los lirios del campo, no va a poder hacerlo, porque es Dios quien viste a esas plantas y es Dios quien da el crecimiento a la persona. Así con estas parábolas Jesucristo les enseñaba que esa frasecita tienes que ser alguien en la vida debe de ser corregida. Lo que se tiene que decir es, debes permitir que Dios haga de ti alguien en la vida. Entonces recién la persona comprenderá que tiene que buscar a Dios sí o sí, que es urgente, necesario, que es cuestión de salvación o perdición, de vida o de muerte, que tenga que buscar a la palabra del Señor para poder comprender qué pide Dios de él, a fin de que puedas llegar a ser triunfador en la vida. A fin de que podamos saber cómo desempeñarnos en este tiempo, primero debemos ubicarnos en la realidad del momento en que vivimos. Hay que saber en qué mundo nos encontramos y de acuerdo con eso recién tomamos las decisiones para nuestra vida. La única forma de poder hacer esto es a través del estudio de las profecías bíblicas, para que nos muestren de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces cada decisión que podamos llevar a cabo deberá tener un propósito, una finalidad y no meramente una satisfacción. Muchos buscan en las decisiones que toman satisfacción momentánea, personal, pero eso no ayuda. Necesitamos tener una proyección, un propósito, una finalidad al hacer las cosas. Muchas veces la decisión que tomemos no necesariamente nos debe de llevar a querer triunfar sobre los demás, sino más bien a que los resultados traigan gloria. ¿Cómo es esto? Ahora nos vamos a dar cuenta. A veces, algunas cosas que tengamos que realizar no necesariamente deben proporcionarnos ganancias, ya sean económicas o ya sean de repente mentales o sociales, sino más bien debemos ver que los resultados traigan gloria, que podamos llegar a darnos cuenta de que nos produjo felicidad, semejanza al carácter de Dios. Jesús aparentemente, por ejemplo, fue un perdedor, a juicio de las mentes débiles que no tienen experiencia en la vida, sino que solo buscan la competencia y el deseo de exaltación propia que comúnmente llamamos inmadurez.
ya que las personas que creen que deben de tener dominio sobre las otras y que tienen que ser llamadas las famosas, las mejorcitas, las que tienen buenas notas, las que ganan gran cantidad de dinero, son personas inmaduras que todavía no se han dado cuenta de lo que es la vida. Piensan que estamos jugando a la pesca-pesca, a la competencia, quién gana y yo gano. Eso no es lo que en realidad buscamos como seres humanos. Eso solo podemos buscar en la infancia. Pero en la realidad de la vida no debemos buscar el ser superiores económicamente y en conocimientos y decisiones sobre toda la gente que nos rodea. Esto solo es inmadurez e inseguridad, ya que muchos de estos, porque piensan que si no tienen posesiones materiales, fama y que humillen a los demás, entonces van a ser humillados ellos. Pero eso no es verdad, porque los que humillan a otros demuestran que no tienen capacidad de conducirse en la vida, a menos que alguien los tenga que mimar y engreír, y que ellos tengan que hacerse los interesantes mirando por debajo a los demás. Esto significa ignorancia total. Los tales solamente viven en este mundo para satisfacerse a sí mismos. Ese tipo de gente no sirve para el cielo, malograría todo el universo, porque lo que necesitamos es gente sabia, inteligente, que sepa conducirse en la vida y que sepa edificar a la especie. De lo contrario, todo lo que hagamos solo es pura basura. Interesante todas estas citas, ¿no? Por esa razón Jesús, cuando estuvo en la tierra, declaró: yo he venido a servir. No he venido para ser servido, he venido a declararles las enseñanzas correctas para que ustedes vivan felices. Cristo enseñó que el que tomando la verdad y viviendo cada día del conocimiento de la Biblia todos los días y dejándose llevar por las profecías a cada momento, anda de acuerdo con este conocimiento divino y alcanza una madurez perfecta y llega a comprender que está sobre las alturas de la tierra comiendo la herencia de Jacob nuestro padre, que es la Biblia, que son sus enseñanzas. Este tipo de personas, aunque andan por sobre las alturas de la tierra, son los más humildes porque se han dado cuenta que la humildad es lo más alto que puede existir. Jesús vivió para lograr un fin que no fue la competencia con alguien. Jesús no estaba en competencia con nadie. Jesús todo lo que quería hacer era representar las enseñanzas de Dios en la tierra, para mostrar cuál era el fin que Dios tenía para él como cabeza y para el mundo como su cuerpo. Cuando Cristo dejó de vivir de acuerdo con su propia satisfacción y vivió solo con los mandamientos de Dios o pensamientos de Dios, que es lo mismo, que era su Padre, el resultado lo hizo un triunfador y salvador del mundo. Jesús sabía qué decisiones tomar cada día, no porque las tomaba simplemente de acuerdo con las circunstancias que a él le venían, sino de acuerdo con la guía de la palabra del Señor. He hecho tu voluntad, Hijo, porque tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. De esa manera es como Jesucristo vivió tan solo de toda palabra que salía de la boca de su Padre, y ahora nos enseña que hagamos exactamente lo mismo, nada más ni nada menos, que no andemos diciendo que Dios no tiene todas las respuestas, porque sí las tiene. Así Jesús demostró ser el Salvador del mundo. Al tomar nuestra decisión de parte de la verdad, el resultado formará nuestro presente y futuro de la vida. Esto es una gran verdad. Cuando nosotros tomamos las decisiones poniéndonos de parte de las Escrituras, el resultado de lo que hacemos siempre va a formar nuestro presente. ¿Por qué? Porque entonces va a ser la forma de vida que Dios nos está dando y también nos asegurará el futuro. Dios nos creó para ser felices. Si seguimos lo que Él decide para nosotros, alcanzaremos este éxito de felicidad. Por ejemplo, Dios decidió que José fuera gobernante de Egipto y se lo mostró a él a través de visiones y sueños para que supiera qué futuro Dios quería que tuviese. Y entonces Dios decidió preparar a José para este futuro. José guardaba esto en su corazón, de tal manera que sabía que Dios lo prepararía para ese fin. Entonces comenzó su obra el Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo? No dejar que José tomara sus propias decisiones, porque él se equivocaría con seguridad, sino que le enseñó que él guiaría su camino. Esto es lo más seguro para el hombre, que un Dios lo conduzca y le diga qué hacer y qué no hacer. Para los que no creen en Dios pierden toda esta grandeza. Pero bueno,
Así entonces Dios decidió que José no tomara las decisiones por sí mismo, sino que lo condujo con su providencia para que llegue a esa finalidad de ser el gobernante de la primera potencia mundial. Le mostró primero en visión que todos se postrarían ante él, hasta su padre y su madre, y hasta su padre que se rehusó a esa visión. Incluso Jacob casi no permite que José tuviera que ser educado por Dios en las decisiones de su vida. Él quiso entrometerse. Por eso Dios permitió que sus hermanos lo tuvieran que vender, porque Jacob lo estaba engriendo demasiado. Le estaba queriendo dar más de lo que debía en lugar de enseñarle a que él tenía que luchar por la vida. Quería hacerlo un joven mimado, y eso no iba con los planes de Dios. Y luego entonces Dios lo hizo llevar vendido hasta Egipto, y luego lo mandó a la cárcel por 10 años más. Y solo cuando aprendió de esa experiencia que la vida no es para engreídos, sino para quienes la saben enfrentar, estuvo listo para gobernar el mundo de su tiempo a través de la primera potencia mundial. De esta forma es como Dios lo educó para ser un gran administrador a través del tiempo que estuvo en la cárcel. Sin duda, José durante ese tiempo debe haber pensado que Dios lo había abandonado, pero no se dejó llevar por esta desesperación, sino que se aferró en Dios y esperó en Él. Y Dios continuó educando a José. Cualquiera pensaría que esto no es educación, tener que venderlo, tener que ser un sirviente, un esclavo, luego tener que ser un encarcelado todavía injustamente. Él pudo haberse quejado de injusticia contra Dios, pero no fue así. Toda esta educación fue para que José supiese administrar el gobierno de Egipto, que era la primera potencia mundial. Dios nos ha dejado, al igual que para José, la visión del futuro de nosotros, y debemos de vivir de acuerdo con ese futuro, y las decisiones que tomemos al leer este conocimiento serán el motor que impulse nuestras acciones y darán el resultado que tuvo la vida de José. Dios nos ha dado el mensaje de los 3 ángeles, a través del cual nos dice cuál será el éxito para los que vivan en estos últimos días. Debido a que vamos a vivir en medio de la apostasía de la bestia, de su imagen, de la imposición de su marca, necesitamos saber que un Dios nos guíe para saber cómo poder enfrentar esta situación y aún así salir vencedores para poder pasar al gobierno de Dios, donde se establecerá con trabajos, estudios y todo lo que es necesario para los hijos de Dios. Esto lo aprendió también Jesús, y por eso resultó en triunfo toda su vida, ya que Él vino a salvar al mundo y lo logró con su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. Jesús se dejó guiar así por las Escrituras, y las Escrituras hicieron de Él un vencedor. Por eso Jesús podía decir claramente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice el Espíritu de profecía: estamos proclamando el mensaje del tercer ángel, es infalible. Sin duda este mensaje nos dará el éxito real en este mundo, cuando sepamos lo que en realidad es éxito, no como el mundo ignorante lo cree. La ignorancia es la más peligrosa de todas las cosas que nos amenazan. El ignorar cuál es el verdadero éxito nos puede llevar a buscar el camino de Satanás. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son salidas de muerte, dice el texto bíblico. Proverbios capítulo 14, versículo 12. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aléjate del mal. Proverbios 3:7. Lo que el mundo nos ha enseñado no es la verdad. Esto es lo primero que tenemos que entender. No estamos viviendo la realidad. Estamos viviendo de acuerdo con el sistema de los gobernantes del mundo, que a la fuerza nos quieren hacer vivir de acuerdo con sus ideales para poder extraer todo de nosotros, haciéndonos vivir en una fantasía irreal. Solo la Biblia es la verdad en este mundo oscuro. Y el éxito, según la Biblia, no es lo que nos dice el mundo, sino que nos enseña que los hombres que vivieron al pie de la letra, a través de la historia, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc., llegaron a alcanzar el verdadero éxito al depender de la palabra de Dios. Así, aunque el mundo algunos de ellos los veía como perdedores, estos llegaron a tener el éxito total. No hay nadie en el mundo de quien se diga como del caso de Abraham, de Isaac o de Jacob, de estos grandes hombres como Salomón, como David. A pesar de todas sus imperfecciones, llegaron a ser ganadores en este mundo. Aunque para los incrédulos eso no es ganancia, porque el incrédulo, como es ignorante todavía, piensa que el dinero es la ganancia. Cristo dijo por eso: el que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37.
Es decir, que el que se deje guiar por todo lo que le pide el Evangelio, ese ganará. Jesús fue el primero que demostró esto. Siguió al pie de la letra todo lo que su padre le enseñaba. No hizo nada sin el consentimiento de su padre. Solo el que tenga el conocimiento de la verdad para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel, triunfará realmente, aunque el mundo lo mire al revés. Así nos dice el Espíritu de Profecía en la página 410 a la 413 del libro Testimonios para los Ministros. El mensaje del tercer ángel triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. Todos los que se hayan opuesto a este mensaje serán perdedores, y los hijos de Dios triunfarán y tendrán la tierra por herencia. ¡Qué maravillosas promesas del Señor! Quizás el mundo mire todo esto al revés, porque está de cabeza. Para tomar las decisiones de la vida diaria, solo el que tenga en perspectiva lo que los mensajes de estos tres ángeles declaran, tomará las decisiones correctas hasta en lo más mínimo. No olvidemos que de los que siguen este mensaje de los tres ángeles se dice que son los triunfadores. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Pero los que quieran hacer su vida aparte de estos tres mensajes diciendo, sí, pero no hay que espiritualizarlo pues tampoco todo. Hay cosas que tenemos que tomar de decisiones en la vida diaria que no necesariamente la Biblia tiene nada que ver. Los que lleguen a esa conclusión son precisamente aquellos a quienes tú preguntas, ¿estudias la Biblia todos los días? ¿Repasas las profecías? ¿Conoces las profecías de Daniel y Apocalipsis todas? ¿Estudias el espíritu de profecía? Estos te dirán, lo que pasa que no hay tiempo, Dios me entiende, cuando Dios no los entenderá. Porque entonces ellos no han hecho nada por buscar su salvación. Muchos dicen, está bien la Biblia, es nuestro guía, pero tampoco vamos a creer que tiene todas las respuestas. La pregunta es, si la Biblia no tiene todas las respuestas, ¿dónde las vamos a encontrar? ¿Con el psicólogo? Jamás. Él mismo necesita la ayuda de la Biblia. Y si el psicólogo no ha leído la Biblia y no la ha entendido, y no se deja guiar por ella, y no conoce el tiempo en que vivimos, sus consejos son más que peligrosos, porque están saliendo de su cabeza, que solamente está buscando su propia experiencia, que no servirá para nada. Así que necesitamos consejos mucho más alturados. La Biblia nos dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si Dios no puede responder, menos el hombre. Pero el orgulloso dirá, mi experiencia. La experiencia de cada uno no sirve para nada, porque muchas veces no se repite igual. Entonces, ¿cómo se hará? ¿Hemos de buscar acaso a nuestros padres para que ellos nos digan? No, sino que hemos de buscar la palabra del Señor, para que ella nos conduzca. En la palabra de Dios están todas las respuestas. Así que entonces de ninguna manera debemos apartarnos de ella. Es mentira cuando escuches a un pastor o a un predicador que te diga que la Biblia no tiene todas las respuestas. Te está engañando. Busca por ti mismo. Si Dios no tuviera todas las respuestas para la vida del hombre, entonces Dios no es Dios. Cristo fue claro cuando dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que es mentira decir que la Biblia no tenga todas las respuestas. La palabra del Señor es totalmente extensa. Hebreos capítulo 12, versículo 4 nos dice claramente hasta el 6, que la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos del hombre y discierne los pensamientos, es decir, que sabe Dios todo lo que necesitas a través de su palabra. Así que de ninguna manera puedes apartarte de ella. No le creas a nadie que te diga que la Biblia no tiene todas las respuestas, porque cuando tú le preguntas a él si estudia la Biblia todos los días, si hace su año bíblico cada año, si estudia el espíritu de profecía, su respuesta será clara. No tiene tiempo, lo que estudia es poco, y él no ha acabado libros. ¿Cómo le vas a creer a un ciego que quiere guiar a otro ciego? No le creas nada. Por más que te discuta, por más que te diga, ya Jesús lo ha hecho todo por mí, yo solo creo en su justicia, creo en Jesús, Él me va a salvar, yo soy salvado por gracia, no por leer la Biblia, no por estudiarla, no por obedecerla, solo por gracia. Aléjate de ese tipo de personas, porque ese tipo de personas es el más ignorante de la tierra,
peligroso como un leproso. No lo escuches, hermano. Hazte el sordo, ciego y mudo con él, porque no sirve lo que dice, no vale. Si no ha leído, ¿tú irías a que te enseñe matemática alguien que no conoce? No, pues no tiene sentido, ¿ya qué serías? Así también, no escuches al que no ha leído, no conoce, ¿qué te va a guiar? Cristo dijo, San Juan capítulo 3, versículo 11, le dijo esto a Nicodemo: de cierto te digo que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos oído, eso testificamos. Más aún dice en San Juan capítulo 3, versículo 34, el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Y nos dice el Salmo 1, 1-3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, te lo repito 3 veces para que se te quede grabado. Y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así es como el cristiano tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y entonces tomará las decisiones correctas. Que nada te aleje de la palabra de Dios. Siempre piensa en qué te diría Jesús si tú le preguntaras a él, y no si le preguntaras al pastor, al hermano, al amigo o al tío, sino al escrito está. Y si el pastor te responde con el escrito está, es respuesta de Dios. Si el pastor te dice que el conocimiento no te va a salvar, aléjate de él, porque está como la lepra. No te le pegues, te puedes contagiar. Es un hombre sumamente peligroso. Es peor que cualquier otra infección que puedas ver en la tierra. Morirás con seguridad. Por eso, lo mejor que puedes hacer es no permitas que los pecadores te aparten de Jehová. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10. Así que busquemos la Biblia, y esto nos lleva al día domingo 7 de abril, el libre albedrío y la libertad de elección. Un texto que nos va a ayudar a comprender el tema de este día en la lección es el de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, las palabras que Dios le declaró a Moisés. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Nótese lo que Dios le dice a Moisés: yo pongo delante de ti hoy el bien y el mal. El bien te llevará a la vida y el mal te llevará obviamente a perecer. Y yo te doy mis mandamientos para que sepas cómo es el camino de la vida y mis enseñanzas, y que tomes posesión de la tierra prometida. Pero sigue diciendo el verso 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge, escoge. 3 veces lo repito. Escoger significa tomar la decisión por uno mismo. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¡Qué lindas palabras! Ahora el Señor nos deja a nosotros a la libre elección. Este es el libre albedrío, pero el libre albedrío solamente puede funcionar en base a más de una alternativa. No hay libre albedrío cuando a la persona se le dice: muy bien, acá tienes 10 soles para escoger. Y entonces el otro dice: ¿lo escojo de qué? ¿Cuál es la otra alternativa? No hay. Tú eres libre, pero acá están los 10 soles para que escojas. Eso no tiene sentido. Tú eres libre, pero tienes que escoger estos 10 soles o no hay nada. No es así. Tienen que haber alternativas. Dios pone la vida, pero también pone lo opuesto, que es la muerte. Así que recién el hombre, cuando ve de qué se trata la vida y de qué se trata la muerte, entonces recién tiene, y qué se trata la muerte, recién puede elegir.
Así que entonces aquí hay algo en que se tiene que entender. El libre albedrío tiene que tener dos alternativas como mínimo para poder elegir. El texto es claro. Nunca un padre responsable nos dejaría que nosotros tomemos una decisión sin darnos estas dos alternativas, para que nosotros sepamos en qué terminará cada cosa que nosotros decidamos. El verdadero padre nos dice, si eliges esto, terminas en esto, si eliges aquello, terminas en aquello. Cuando se nos dice así, entonces nosotros tenemos la oportunidad de saber qué es elegir. Desgraciadamente en el mundo, la mayoría de gente entra en el mundo sin saber las dos alternativas. Es un abuso que a la gente no se le den las dos alternativas. Cristo declaró de la primera alternativa, la vida. ¿Qué cosa es la vida? San Juan 6:63 nos dijo Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que la vida de Cristo es su palabra. Y Él nos da ese camino de vida para que nosotros vivamos y seamos felices. Los que quieran ser felices tienen que seguir las enseñanzas de Dios que nos da en sus escrituras, y entonces alcanzarán el éxito. Esta es una alternativa que desgraciadamente no se da a los niños en el mundo ni a la gente. Entonces, ¿cómo podría la gente tener una oportunidad con esto si solo se le deja la otra alternativa, la del mundo? La del gobierno de Satanás, las enseñanzas de Satanás que están en el medio, en este mundo de pecado. Al dar solamente ese tipo de enseñanza se hace el hombre esclavo porque solo está dependiendo de lo que está viendo. Necesita la otra alternativa. La otra alternativa es la del mundo. Y el apóstol Pablo, hablando de esa alternativa, nos dice, 1 Corintios 3, 18 al 22, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué les parece lo que dice Pablo? Hazte ignorante de lo que es de este mundo y llegarás a ser sabio. Porque la sabiduría, sigue diciendo versículo 19, de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, toda la sabiduría que has aprendido en este mundo, que te han enseñado en tu casa, el colegio, la universidad, etc., todo es insensatez, dice el apóstol Pablo. No te va a servir, así que mejor hazte ignorante de todo eso. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20 sigue diciendo. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. Los libros de los escritores, nos dice la mensajera del Señor, haciendo un comentario sobre este texto del apóstol Pablo. Los libros de los escritores incrédulos no deberían tener lugar en la biblioteca de aquellos que creen servir a Dios. Serían mejor material para vuestra estufa que alimento para la mente. ¡Qué tremenda esta declaración! Serían mejor material para vuestra estufa que alimento para la mente. Es increíble cómo a veces los padres quieren que los hijos aprendan las obras literarias, que aprendan las novelas hechas por hombres, que aprendan a los autores mundanos y no dejan que lean la Biblia. Y les dicen a sus hijos, no hijito, no leas mucho la Biblia, lee lo otro porque yo quiero que seas alguien en esta vida. ¿Alguien? ¿Algún delincuente quisieras que sea? ¿Algún perverso de la tierra? ¿Alguien que solamente busque el dinero y la fama y el poder de este mundo pecador, inmundo? ¿Eso quieres para tus hijos? Sigue diciendo la mensajera del Señor. Los libros de autores infieles han sido la causa de ruina para muchas almas. Los hombres han estudiado todos estos libros de inspiración satánica. Ya han quedado confundidos respecto de qué es la verdad. Satanás se pone al lado de los que abren un libro tal y educará la mente que se ocupe en esta literatura y hechizará de tal modo el alma que casi será imposible romper la infatuación. Que ningún creyente se halague con la idea de su firmeza y de que no será movido de la posición de su fe, ¿sí? Porque hay creyentes que dicen, no, a mí no me mueven, yo sé lo que creo. Mentira, Señor. Tú lees eso, ya te moviste de tu fe. Solo con tan solo empezar a leer cualquier otro libro que no sea la palabra del Señor que te edifique, que no sean los libros que te llevan a la vida eterna, tú ya te moviste de tu fe. Así digas que no. No puede colocarse ninguna confianza en la naturaleza humana cuando el alma se separa de Dios. The Youth Instructor, 23 de noviembre de 1893.
Nuestra elevada vocación, página 278, párrafo 3. Estamos rodeados, sigue diciendo la mensajera de Dios, por la incredulidad. La misma atmósfera parece estar cargada con ella, y resistiremos su poder únicamente con el esfuerzo constante. Los que aprecian la salvación de su alma debieran descartar los libros de los infieles como rechazarían la lepra. Esta declaración sí que es sumamente fuerte, ¿no? Deberían, dice, alejarse de estos libros como rechazarían la lepra. Interesante. Nuestra elevada vocación, página 278, párrafo 4. Cuando el hombre desde pequeño ha sido educado en la verdad de la palabra de Dios, tiene la oportunidad de elegir. Pero cuando la persona no ha sido educada en la Biblia, no tiene alternativas para elegir, y eso es un abuso, porque solo ve lo que el mundo le ofrece y no tiene elección del lado opuesto. Esto es aprovecharse de los niños y de la gente. Los padres y los gobiernos y escuelas que no enseñan estas cosas de las profecías bíblicas abusan contra estos pequeños y contra los grandes, y están forzando, esto bien, escúchalo por favor, están forzando a la humanidad bajo obligación a tener que hacer el mal. La están obligando. Tú no puedes hacer nada por obligación, nadie te tiene por qué obligar. Tú te sometes a lo que tú crees que es correcto. Pero en este mundo, al no darte la Biblia, al no enseñártela desde el colegio, no como religión, porque eso de enseñar los sacramentos de la Iglesia Católica, de las protestantes, no sirve para nada. Para cada quien esos sacramentos le valdrán solo después de que se hayan convertido. Acá lo que interesa es el conocimiento de la Biblia, no sacramentos, Biblia. La Biblia tiene todo lo necesario. Si se trata de sacramentos, la Biblia lo dirá. Entonces, cuando se estudia así la Biblia como libro de texto, recién estaremos entrando en el canal correcto. Y los niños y los jóvenes y los adultos tendrán una opción, una alternativa para elegir lo correcto. Así, al no darles la Biblia se está quitando el libre albedrío. El libre albedrío no es simplemente decir, sí, hay libre albedrío, tú puedes utilizar, todos somos libres. Mentira, Señor. Cuando ya no te han dado la alternativa de la Biblia, ya no eres libre, entiéndelo, ya no eres libre. Por eso es que claramente dice el Señor, Salmo 119, 45, andaré en libertad, porque escuché tus mandamientos. Solo cuando se conocen los mandamientos hay libertad. Cualquiera que no enseña la Biblia como curso educativo, como instrucción en la casa, es un esclavista, pues está escondiendo de la gente el poder de la libertad de elección. Por lo tanto, están acusados ante Dios y ante todos nosotros como marginadores y explotadores. Debido a esto se ven tantos males ahora. Se está desordenando todo. Ha aumentado la delincuencia, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, asesinatos, abusos, violaciones, etc. Desde pastores de la religión que esconden las profecías bíblicas y sus enseñanzas, ya se nota que se están aprovechando de la gente para que no tomen decisiones libres sino bajo la esclavitud de ellos, y el aprovechamiento de sus bienes por la avaricia de estos personajes. Mas el que enseña la Biblia no tiene nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando enseñas la Biblia, el lector lee y sabe lo que tiene que hacer. Cuando tú no enseñas la Biblia es porque te quieres aprovechar, quieres el dinerito de la gente, así que no le mientas. Debe darse a todo ser humano la oportunidad de ser libre de elegir, pero siempre y cuando elija sobre alternativas y no sobre la elección ignorante de los sentimientos y emociones hormonales. Sí, porque muchos eligen de acuerdo con sus sentimientos y emociones. No, tiene que ser de acuerdo con el conocimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así, es necesario el estudio de la Biblia para que se sepa la distinción entre lo que el mundo enseña y lo que la Biblia enseña y podamos elegir libremente lo que queramos seguir. Pero si alguien no ha leído la Biblia, no puede elegir. Así que es peligrosa esa persona porque va a elegir por el lado incorrecto. Es un peligro para la sociedad y para todos nosotros. Así de sencillo, no podemos vivir con esa gente. Así que todos tienen que leer la Biblia. Es una obligación.
No una obligación religiosa, por favor, no una obligación de uno a otro, una obligación personal, porque necesita saber cómo tiene que elegir en esta vida entre lo correcto y lo incorrecto. No hay otro camino. Si quieren, después pueden leer todos los libros que quieran, magia, hechicería, Corán, Islam, Bhagavad Gita, todo lo que quieran, pero la Biblia es indispensable. Muchos en este mundo por los sentimientos eligen ser asesinos, violadores y se los mete a la cárcel. Pero si tuviésemos que en realidad creer que los sentimientos, las emociones, nuestro razonamiento propio, nuestro humanismo, nuestro moralismo nos tienen que conducir, entonces la pregunta sería, ¿por qué cuando la gente elige ese camino y llega a cometer acciones terribles, por qué pedimos que las manden entonces a la cárcel? Si luego les estamos diciendo, no necesitas la Biblia para elegir correctamente. ¿Qué te dice tu cabeza? Elige pues bien. ¿Cómo le vamos a decir eso? Eso es abuso. Porque entonces, ¿de dónde va a sacar de su cabeza lo que tiene que hacer? Aquí los abusivos son los directores espirituales que no han enseñado la Biblia, que no enseñan que los colegios deben tener la Biblia. Otro problema son el sistema educativo en las naciones, son los culpables, porque no introducen la Biblia como un libro de estudio. Y otros culpables son los dirigentes de las naciones, porque estos, en lugar de enseñar, tienen que leer la Biblia. Cada casa debe de tener una Biblia para que nos conduzcamos bien, puesto que la constitución del país solamente está en segundo plano. Esta solo se cumplirá cuando la gente aprenda a cumplir la Biblia. Eso deberían enseñar los gobernantes, pero como no lo hacen, ellos son culpables, porque solo están buscando dinero, están peleando por política, están tratando de introducir hasta ideologías de género nuevas, porque no conocen, la ignorancia está atrevida en este tiempo. Entonces por eso aumentan los crímenes, la delincuencia. Esto debe de ser aclarado, porque entonces todos los que se portan mal van a decir, ¿de qué me reclamas si tú haces lo mismo? ¿Acaso te gusta la Biblia? Entonces la Biblia debe ser puesta como estudio en las casas y en los colegios, para que de esta manera se evite el crimen, la delincuencia, ya que aquellos que participan de estos crímenes y delincuencia no entrarán en el cielo, pero peor será con aquellos que fueron abusivos y les cerraron la llave de la ciencia, como hacían los fariseos. Jesús les reprendió a los fariseos cuando les dijo en San Mateo capítulo 23, ustedes no entran al cielo ni dejan entrar, habéis cerrado la llave de la ciencia. Cristo les reclamó y les dijo, hipócritas por hacer eso. ¿Por qué? Porque estaban buscando el dinero de la gente nada más. Así que ya sabemos que la Biblia es el medio único para que nosotros podamos tener libre albedrío. Quien no estudia la Biblia no tiene libre albedrío, es un esclavo. Y éste se opondrá a que lean la Biblia a otros. Dirá, te están obligando a leer la Biblia. No, señor, te obligas tú, porque es una obligación que tú tengas que aprender para que puedas hacer armonía en la sociedad. Si tú no lees, no tienes pues la otra alternativa. ¿De qué libertad hablas? Si sigues esclavo de todo este sistema y la sociedad mundana que Dios condena como satánica. Así que entonces pensemos bien, no se trata de ninguna manera que te quieran imponer la religión, porque religión es una cosa y estudio de la Biblia es otra cosa. Cuando tú estudias la Biblia, entonces recién te religas con los que son libres como tú al haber estudiado. Es muy distinto, así que por favor. Y esto nos lleva al día lunes 8 de abril, cómo tomar decisiones acertadas. La Biblia es el medio más práctico que nos ayuda a comprender estas cosas. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, el apóstol Juan nos explica que no debemos confiar en nuestro corazón. Amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios porque Él conoce todas las cosas. Qué lindas palabras del apóstol Juan. Cuando nosotros vemos que nuestro corazón, nuestra mente nos dice que algo está mal o que algo está bien, mayor que nuestra mente es Dios, porque Él ya conoce todas las cosas. Hay personas que no quieren leer la Biblia porque dicen, yo no creo en Dios.
Es más, tampoco creo que ese libro sea de Dios. Y cuando tú les dices, ¿has leído todo el libro? No, bueno, por acá, por allá he escuchado, he leído unos trozos, algunas partes, alguna vez leí tal libro. Eso no sirve, hermano mío. Razona pues bien cuando hablas. Solo cuando hayas leído todo ese libro, lo hayas entendido, te vas a dar cuenta que Dios existe, porque te va a mostrar a través de leyes de causa y efecto, de acción y reacción mostradas en su libro, que ya la vida está hecha para aquel que la quiere seguir de acuerdo con los principios de Dios. Es interesante, por eso el gran sabio Salomón, al cual no le llegamos ni a las sandalias, eso tenemos que reconocerlo pues, pero tampoco no nos pongamos en una posición engreída, ignorante de decir, no, yo no creo en que el rey Salomón haya sido el más sabio. Es que leer pues para darte cuenta si es sabio. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto es interesante. Salomón había aprendido a confiar en Jehová. Por un tiempo se había dejado llevar por sus propios sentimientos y emociones, nos cuenta así en el libro de Eclesiastés capítulo 2, y en el versículo 16 y 17 dice que el resultado fue: aborrecí por tanto la vida y toda obra que se hace debajo del sol. Interesante, siendo así este rey grande y sabio, terminó diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no creas que lo que te dice tu cabeza es lo correcto. Necesitas instrucción para poderte dar cuenta que tus ideas eran totalmente incorrectas. Tú nunca te darás cuenta de que estás en lo incorrecto mientras no leas algo que es correcto y te ubique. Muchas cosas las hacemos en esta vida y luego nos equivocamos. Y cuando nos hemos equivocado recién queremos retroceder, pero cuando retrocedemos vemos que no todo se arregla, sino que al contrario, todo empeora. Para que eso no te pase y luego estés sufriendo y diciendo, ¿dónde está Dios que no me ayuda? Eso es lo peor que tenemos. No leemos su palabra, no nos dejamos conducir por él y luego todavía decimos, ¿dónde está? Pues, no seamos injustos. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Por más que creamos que lo que vamos a hacer es lo correcto, no debemos dejarnos conducir jamás entonces por nuestro corazón, aunque nos reprenda o no. Proverbios 3:7 y Proverbios 14:12 son excelentísimos para entender esto. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son salidas de muerte. El pueblo de Dios, nos dice el tercer ángel, que somos nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Bueno, no somos porque seamos los adventistas del séptimo día, porque el ser simplemente adventista, pertenecer a nuestra organización con nuestro nombre, eso pues no nos hace realmente libres. Hay muchos que están dentro de la iglesia con sus nombres escritos, su partida de bautismo, reconocidos como que están dentro de la organización, pero son gente que ni siquiera estudia la Biblia, ni le interesa a Dios, vive su vida. ¿Cómo vamos a decir pues que están dentro de la organización de Dios? Están escritos aquí en los documentos de organización, pero no pertenecen a la organización de Dios. En cambio, aquellos que hacen la voluntad de Dios están escritos en la organización de Dios. ¡Qué lindo! Esto se tiene que entender. Así que somos del pueblo del Señor tan solo porque cumplimos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Solo cuando seguimos los mensajes de los tres ángeles sabemos entonces tomar las decisiones correctas en todo. Hasta para lo que compremos y comamos hay respuesta en la Biblia. ¡Qué bonito!, ¿no? ¿Y cómo es Dios? Ha dado todo. Es Dios, pues. Porque si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice el texto, que todo sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así entonces Dios tiene el control de nuestra existencia. El mensaje de los tres ángeles nos manda apartarnos de la gran Babilonia, de la bestia y su imagen y su marca. Y si lo hacemos, veremos que todas las decisiones que tomemos serán las correctas, hasta en la curación y los estudios. Con tan solo conocer cómo salir de Babilonia, cómo alejarse de la bestia y de su imagen y hacerlo, ya estamos tomando las decisiones correctas, porque no vamos a decidir nada que apoye a estos poderes. ¿Te das cuenta cómo lo ha hecho Dios tan bonito? Así que en toda decisión que tomemos en la vida diaria, estos mensajes serán el motor que impulse nuestras acciones. Pero Satanás te dirá cuando entiendas esto, eres un fanático, estás exagerando,
Nadie dice que la Biblia no, el espíritu de profecía, pero ahí no está pues todo, dice el diablo. No le hagas caso, porque ahí está todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Cristo me fortalece con su palabra. Todo cuanto se necesita está en ese libro. Fuera de ese libro no hay nada. Por eso se llama el libro de la vida, el árbol de las hojas sanadoras de Dios. No le hagamos caso entonces a Satanás, porque él es mentiroso desde el principio, al igual que sus secuaces que te van a decir lo mismo. Siempre sus secuaces te van a decir: no exageres, no todas las respuestas están en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Hay otras que tú tienes que pedir directo a Dios. Mentira, Señor, todo está ahí. ¿Has leído? Entonces, si no has leído todo, no puedes decir pues que no. Lee, cuando hayas leído todo, recién vas a poderte atrever a decir: yo leí todos los libros de la Biblia y el espíritu de profecía y no encontré. Recién te vamos a creer. Y esto, porque de repente eres mentiroso. No, obvio, es que necesitas leer más para poder comprender más y saber qué decisiones tomar en cada aspecto de tu vida. Bueno, los secuaces de Satanás son fáciles de reconocer, ¿no? Decimos: ¿has leído la Biblia y los escritos del espíritu de profecía? Ellos te van a decir que no, obviamente. Y si no han leído, entonces, ¿cómo van a saber pues la respuesta? ¿Y cómo tú vas a buscar respuesta de ellos? ¿Y cómo les vas a creer? No tiene sentido. Lo que pasa es que la ociosidad espiritual hace buscar solo lo material. Quieres buscar dinero en el trabajo, tener los mejores estudios, sacarte becas, porque quieres lo fácil también, pues, ¿no? Entonces, por eso solamente te centras en esas cosas. ¿Y qué es lo que buscas al final? Ojalá buscaras pues servir a la sociedad. ¡No! Lamentablemente Satanás te engaña y te dice: mira, tienes que tener las mejores notas, tienes que ser el más brillante, hacer más dinero. Y tú le dices: ¿y ahí cómo voy a ayudar a la sociedad con esto? ¿Qué sociedad? Tú tienes que ser grande, olvídate de la sociedad. Así es el diablo. En cambio, si tú sirvieras a la sociedad con todo eso, te creeríamos que de veras estás haciendo lo correcto. Pero para llegar a eso, discúlpame, si tú nunca has leído la Biblia, jamás lo harás. Solo para los que han leído la Biblia, cuando estudian, cuando terminan una carrera, la dedican para el servicio de la humanidad. Ese es el tipo de personas que Dios necesita, pero para que eso se haga, se tiene que tener dentro la alternativa de la Biblia. Ese es el motor que impulsa a hacer lo correcto. Un pastor decía alguna vez: hay respuestas que no podremos encontrar en los escritos, ni de la Biblia ni del espíritu de profecía. Y para eso tendremos que orar y encontraremos respuestas. Discúlpame, hermano, pero eso nunca pasará. Así no actúa Dios. Cuando le preguntaron a ese pastor si había leído todos los libros del espíritu de profecía o la Biblia, su respuesta fue sorprendente. Oh, dijo él, jamás podría atreverme a decir que los he leído todos. Me falta mucho. Oiga, ¿cómo podía dar una respuesta tan humilde cuando él mismo está diciendo que no todas las respuestas están allí? Por favor, ni él mismo había terminado de leer todos los libros del espíritu de profecía y la Biblia, y ya venía a decir acá: no hay respuesta. No les creas. Los mentirosos son mentirosos por naturaleza. Así que solo te van a decir la verdad los que te digan que vayas a la verdad, que es la Biblia. Por eso es que la palabra del Señor nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:7. Porque Dios quiere que nosotros confiemos directamente en él. 7 y 8. Él quiere que gustemos por nosotros mismos la verdad. Nadie te puede decir que una fruta está fea si tú no la has probado. Tienes que probarla para saber si es fea o rica. Así, de esta manera, Dios nos invita a acercarnos a él. Y esto nos lleva al día martes 9 de abril. La elección de las amistades. Tenemos una base perfecta para buscar las amistades. Jesús dijo en San Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Así que entonces Jesucristo aquí puso una condición para que existiera la amistad. Amistad no es simplemente que te juntes con una persona, le cuentes tu vida, hasta lo mínimo que haces y lo que no haces, hasta tus intimidades. Si hay personas que cuentan todo, no entendemos por qué. Bueno, aunque sí se entiende la ignorancia, ¿no? Y piensan que al contar todo esto a la otra persona van a recibir ayuda, pero no. Por un rato parecen darles buenos consejos, pero pasado el tiempo se los echan en cara. De manera que entonces
No podemos nosotros obtener verdaderos amigos si no cumplen las condiciones debidas. Por eso es que los cristianos no pueden ser amigos de los mundanos. Está bien difícil. No porque los mundanos sean apestosos, asquerosos, no. Bueno, uso estos términos porque hay muchos que confunden esto, ¿no? No es por eso, sino porque el mundano no puede aconsejarte bien. El mundano sigue sus deseos, sus gustos, sus sentimientos, sus deseos mundanos de grandeza, de poder, de placer, de dominio. Entonces, ¿qué te pueden ellos aconsejar? Nada. Tú tienes que juntarte con gente que conoce como tú la palabra y que puede compartir contigo y que te va a decir cosas correctas. Aunque no nos alejamos de los mundanos, porque también tenemos que buscar que ellos se acerquen a Dios, les predicamos el Evangelio. Si reciben el Evangelio, se les abren las puertas del cielo para ellos y pueden ser nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hacen las cosas que Jesús manda. Pero si rechazan el Evangelio, no hay nada que hacer con ellos, hay que alejarse, porque nos van a alejar de Dios. Así es como entonces los verdaderos amigos no pueden ser del mundo, sino que tienen que ser amigos de Jesús. Los que son amigos de Jesús son nuestros amigos reales. Los que no son amigos de Jesús son peligrosos para nosotros. Nos comunicamos con todos, pero ser amigos es otra cosa. Conocerse con personas es una cosa, ser amigos es otra. Compartir nuestras creencias, lo que nosotros pensamos, solo lo podemos hacer entre los creyentes. Nadie puede tener amigos entre los enemigos de Dios. Este es otro punto más. Si hay gente que es enemiga de Dios, que odia la verdad de Dios, no puede ser tu amiga por ningún motivo, porque te va a llevar tras sus ideas y te va a apartar de Dios. Así tú digas, no, yo puedo resistir. Mentira, Señor. Manzana podrida corrompe a los demás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Está bien dicho. Podemos relacionarnos con ellos entonces para evangelizarlos, pero nunca podremos ser sus amigos, porque se nos dice en el texto bíblico 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Belial? Así pues, no podéis uniros con los infieles. El Señor dice, apartaos de ellos, salid en medio de ellos para que yo sea vuestro Padre y ustedes sean mis hijos. Dios no nos protegerá jamás con los que hacen el mal. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Debemos defender la verdad de Dios hasta con nuestra influencia. Cuando hubo algunos que no ayudaron a defender la influencia de Dios y fueron neutrales, Dios dijo algo terrible de ellos. Ser neutral es ser de aquellos que dicen, mira, ni con la religión ni con el mundo, yo hago mi vida, así que yo a mi manera. Esos son peligrosos. El cristiano que es neutral es peligrosísimo. El cristiano tiene que ponerse de parte de la verdad y de la justicia o nada. Si hay algunos que dicen, bueno, sí, los tres ángeles son la verdad, pero a mí el pastor me ha dicho, el hermano me ha dicho que no cree en eso. Y por otro lado, tampoco yo no le creo ni al pastor ni a los hermanos. Yo trato de ver por mí mismo, estudio por mí mismo, busco por mí mismo, a ver qué encuentro. El hacer eso es ser tibio, neutral, peligroso, porque nunca vas a ayudar a la verdad. Pronto te vas a poner en el medio y vas a decir con nadie mejor para estar en paz. Mentira. Mira lo que dice aquí la Biblia con respecto a los que no quisieron ayudar al Señor y se pusieron neutrales. El ángel dijo, maldecid a Meroz, maldecidlo, porque no vino en ayuda de Jehová contra los fuertes. Libro de Josué, capítulo 5, fíjate lo que dice aquí. Así que no puedes ser neutral, hermano mío. O te pones de un lado o del otro, pero tibio te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:19. Más aún nos dice el Señor, Éxodo capítulo 23, versículo 22, para la elección de las amistades. Pero si en verdad oyereis su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. El Señor declara que Él será enemigo a tus enemigos. ¿Por qué dice eso? Porque hay enemigos. Dios es leal y fiel. Cuando tú tienes enemigos, Dios también se hace enemigo de ellos para protegerte a ti. Qué bonito, ¿no? Ese es tu Dios de amor y protector, no te deja. Pero ¿tú eres leal a Dios igual? ¿Te juntas con los enemigos de Dios? Porque si Dios te es fiel y leal a ti, y te cuida de tus enemigos, y es enemigo de tus enemigos,
¿Cómo tú podrías traicionarlo y hacerte amigo de sus enemigos? Todos los que no aman la verdad para este tiempo son enemigos de Dios, y si tú buscas amistad con ellos es porque eres igual a ellos. Muchos han tratado de ser neutrales en medio de la crisis, pero han fallado en su propósito. Nadie se puede mantener en terreno neutral. Los que traten de hacerlo cumplirán las palabras de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerán uno y amará al otro, o estimarán uno y menospreciará al otro. San Mateo 6:24. Así que cuidado, hermano. Los que comienzan su vida cristiana a medias, nos dice el espíritu de profecía, no importa qué intenciones tengan, se encontrarán finalmente de parte del enemigo. Mira, esto es fuerte. Los que comienzan su vida cristiana a medias, no importa qué intenciones tengan, pueden tener las mejores, se encontrarán finalmente de parte del enemigo. Cada día con Dios, página 238. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Los hombres y mujeres de doblado ánimo son los mejores aliados de Satanás. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos, su influencia será debilitante. Todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo recto porque es recto, unirse en yugo con los que carecen de consagración, y a la vez ser leales a la verdad es sencillamente imposible. Imposible, imposible. Así de fácil. No nos podemos unir con los que se sirven a sí mismos, con los que ponen en práctica planes mundanos, sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Podemos recuperarnos de las trampas del enemigo, pero saldremos magullados y heridos y nuestra experiencia se empequeñecerá. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, cada día con Dios, página 238. Para poder lograr esto debemos estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios entonces, para actuar como Jesús actuaría. No debemos ser descorteses, sino más bien tratar como Jesús trataba. Si queremos imponernos sobre otros y creemos que somos sus guías, y que ellos nos deben de seguir, y para remate diciéndoles que el conocimiento no salva, sino lo que nosotros les decimos con nuestra experiencia, que hemos aprendido, y que nosotros sabemos cómo conducirse sin necesidad de las profecías o la Biblia, seremos una piedra de tropiezo para otros. Debemos tener cuidado. Nos dice el espíritu de profecía, hasta los mejores tenemos rasgos desagradables, y al seleccionar amistades debemos escoger las que no se alejarán de nosotros cuando se enteren de que no somos perfectos. Necesitamos tolerancia mutua, debemos amarnos y respetarnos unos a otros a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de ver, pues este es el espíritu de Cristo. Deben cultivarse la humildad y la desconfianza propia y una paciente ternura hacia las faltas de otros. Esto acabará con todo egoísmo mezquino y nos hará grandes de corazón y generosos. Ministerio Pastoral 111. Así que para lograrlo necesitamos conocimiento de la verdad presente. Solo los que conocen la verdad presente son así. El mensaje de los tres ángeles. Sigue diciendo la mensajera de Dios. El verdadero cristiano no elegirá la compañía de los inconversos. Si Cristo se ha formado adentro, como la esperanza de gloria, no podemos gozar de la atmósfera espiritual insana que rodea las almas de los irreligiosos. Nuestra elevada vocación, página 260. Es correcto que los tratéis bondadosamente, dice la mensajera de Dios, pero no es bueno para vosotros que améis y elijáis su compañerismo. Porque si elegís la atmósfera que rodea sus almas, rechazaréis el compañerismo de Jesús. Por todos los medios que estén a vuestro alcance, procurad reprimir el pecado. Pero nunca, ni por un momento aprobéis el pecado mediante vuestras obras, vuestras palabras, vuestro silencio o vuestra presencia. Cada vez que el pecado es aprobado por un profeso seguidor de Cristo, su sentido del pecado se debilita y de esa manera su juicio se pervierte. Nuestra elevada vocación, página 260. Así que, hermano mío, aléjate de las amistades mundanas, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso guárdalo en tu corazón. Y eso nos lleva al día miércoles 10 de abril, la elección del compañero de la vida.
Nos dice la mensajera del Señor: a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 120. Nos dice el texto bíblico, 2 de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Éxodo 34, 15 y 16 también nos dice lo siguiente: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Sin duda es Dios quien elige la pareja, como en días de Abraham. Él no quiso esposa para Isaac que no fuera de su pueblo, sino de acuerdo a la elección de Dios. Así hasta hoy se puede encontrar la forma de elegir de Dios a través de su palabra. Abraham seguía la palabra de Dios al pie de la letra, y por eso supo qué elección tomar en relación con su hijo. Así también hoy, los que quieran elegir a alguien, que sea por el escrito que esté en la palabra del Señor, y no por los sentimientos. Dejemos que las personas primero estén convertidas a Dios, y cuando esto se haga, recién se podrá unir con tales personas. Por eso siempre se dice: tú gana la persona para Dios y Dios la ganará para ti. Es decir, tanto dentro de la iglesia, que es lo principal, se ha de buscar a la persona porque tiene nuestros mismos ideales y pensamientos, porque cree en el mismo Dios, llama al mismo Dios y no quiere ofenderlo. Esta es la condición perfecta, porque de lo contrario, si no ama a Dios, tampoco te amará pues a ti. Nos dice Amós 3:3: ¿andarán dos juntos y no estuvieren de acuerdo? De ninguna manera, eso es imposible, tienen que estar de acuerdo los dos, pero para estar de acuerdo tienen que pensar igual, y para que piensen igual tienen que creer igual. Y por eso Pablo dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo, Filipenses 2:6-8. Solo cuando pensamos como Cristo, es decir, cuando leemos la Biblia, porque los pensamientos de Dios son la Biblia, y si te llenas de la Biblia te estás llenando del pensamiento de Dios, ya piensas como Él, y solo cuando haya quien piense como Él puede unirse con otro que piensa como Él. Esta es la regla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, como al conocimiento de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que se requiere del cristiano, Efesios 4:13. Solo así habrá unidad y jamás habrá división entre la pareja. Si no, habrá incomprensión y sufrimiento. Para enfrentar la vida se debe pensar igual de parte de los cónyuges. Los que creen en la verdad presente saben que Cristo viene pronto y viven de acuerdo con esta idea, y enfrentan a la vida de acuerdo con esta idea. ¿Te imaginas, hermano? Te casas con una mujer que tiene ideas mundanas. Tú haces todos los planes porque la venida de Cristo está cerca. La construcción de tu casa, los arreglos de todo lo que tienes que hacer, tus planes, tus proyectos siempre están pensando en la venida de Cristo. Y haces todo para poder vivir cómodamente de acuerdo con la venida de Cristo. Pero tu pareja de pronto te dice: no, pues yo necesito fiesta, diversión, tenemos que construir la casa, pero también tenemos que hacer pues un salón para las fiestas, para el baile. No, pues si no es así, ¿cómo? ¿En qué vamos a parar? Ya tú por lo tuyo y yo con lo mío. Y vas a pelear toda tu vida, y tu vida va a ser un infierno. Por esa razón, los que creen en la verdad presente proyectan y planifican de acuerdo con sus ideales en relación con la venida de Cristo. Por tanto, solo entre creyentes puede haber alianza. Asegúrate de que quien se una contigo cree en el mensaje de los tres ángeles,
porque hasta dentro de la misma iglesia hay incrédulos. Pueden estar en la iglesia, pueden estar bautizados, pero no creen en el mensaje de los tres ángeles, tampoco lo obedecen, no lo siguen. Entonces, ¿para qué tienes que estar con esa persona? Hay incrédulos también en la iglesia, no solo es en el mundo. Hay muchos que en la iglesia solamente se llevan el nombre. Luego prefieren el mundo, tienen que dar examen un sábado en la universidad o el colegio y prefieren irse. Con ese tipo de personas jamás podrías unirte. Así que entonces deberemos de cuidar de que la verdad sea el medio para que dos personas puedan ser candidatas para estar unidas. Dice el Espíritu de Profecía, a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 120. Y esto nos lleva al día jueves 11 de abril, la elección de una carrera. Este es un punto más que necesitamos entender. Las elecciones de la vida están en las manos de Dios. Esto no debe olvidarse nunca. Dios le dijo a Jeremías que desde el vientre de su madre lo había escogido por profeta para las naciones, antes de que nacieras. Esto es claro. Jeremías capítulo 1, 4 al 7. Antes de nacer todos nosotros, ya existía la palabra de Dios, ya viene desde los tiempos y las eternidades, y ahora nos ha sido dejada a nosotros en un libro. Y esta palabra de Dios ya existe antes que nosotros, y ya está escrito en ella cómo va a ser nuestro futuro y nuestra vida. Así que antes de que nosotros nazcamos, ya Dios dice nos ha escogido para ser sus seguidores. No hay nadie a quien Dios no haya escogido en esta tierra antes de nacer para que sea su seguidor. Lo malo viene cuando nosotros rechazamos esa propuesta y nos alejamos de Dios, vivimos nuestra vida y nos perdemos. Por tanto, ya nuestra vida está escrita antes de que lleguemos al mundo. Eso es lo bonito, ¿no? Que Dios ya ha hecho una vida para cada uno de nosotros. No debemos malograr ese plan, porque como nosotros tenemos la libertad de elegir, podemos elegir que esa vida que Dios hizo para nosotros tan linda ya no se cumpla. Los que aceptan esta palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la leen todos los días y la aplican a su vida, descubrirán que su vida ya estaba asegurada por un Dios y que esa vida es triunfadora, exitosa y placentera y dichosa. Pero si no quieren, tampoco se puede obligar, dice Dios. Así que para los que se unen así con Dios no hay nada que temer. Pablo dijo que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Oiga, esta frase del apóstol Pablo es maravillosa, ¿no? Cada rato la repite en el libro de Efesios, por lo menos dice: Dios nos escogió desde antes de que viniéramos al mundo. Y él dice: yo le agradezco a Dios quien me escogió desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Pero a pesar de que vemos eso en Pablo, Pablo fue un fariseo, un perseguidor de cristianos. ¿Cómo se puede decir que Dios entonces lo pudo elegir para eso? No. Lo que pasa, Pablo está diciendo: yo fui elegido por Dios para esto, pero yo me desvié del camino. Yo sinceramente creía que estaba haciendo lo correcto, dice Pablo cuando estaba de perseguidor. Pero ahí demuestra Pablo que la sinceridad no servía para nada, que la sinceridad lo hizo equivocar. Ahora, cuando descubrió la Biblia, dijo: pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. Lo que significa que Pablo recién conoció la verdad y se dio cuenta que Dios tenía un plan más lindo para su vida. Un plan que no estaba dentro de una iglesia, sino dentro de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios lo unió con esa iglesia que decía la palabra que era la verdadera. Así que primero entendemos el mensaje de los tres ángeles y nos une con quienes están en lo correcto y en la verdad. Cuando Pablo descubrió el Evangelio, se dio cuenta que Dios entonces lo eligió, como a todos nosotros lo ha hecho, para que podamos dejar nuestras vidas farisaicas y vivamos la vida cristiana de obediencia a los mandamientos de Dios. Declaró entonces que Dios lo había elegido y que él había frustrado ese plan, pero que ahora había seguido el designio de Dios. José tenía que llegar a ser gobernador, pero Jacob hemos visto que frustró el plan de Dios por un tiempo, y sin embargo Dios siguió guiando bajo su providencia a José hasta que llegó a cumplir su designio, solo porque José fue humilde y dejó que Dios hiciera la vida de él. Esto es maravilloso, tantas cosas lindas que se aprenden, pero el tiempo es corto. Así también Dios siempre trata de llevarnos hacia Él para que su propósito se haga realidad en nosotros. En la experiencia de José aprendemos mucho. A no preguntar si hay un Dios por qué sufro, sino, seguramente que Dios me está llevando a algo bueno. Hasta los mundanos mismos habían sacado un dicho que dice: no hay bien que por mal no venga, ¿no? Así que
aprendamos de algunas de estas cosas. Entonces, cuando la gente aprende que la Biblia es el libro de las respuestas, buscan y hallan las respuestas y son consoladas. Necesitamos que la gente lea la Biblia, que todos puedan alcanzar el consuelo de Dios. Cuando el pastor dice que no se necesita tanto conocimiento de la Biblia, se porta como un mercenario porque aleja al alma de Dios y luego se vive de esa alma, de sus diezmos y sus ofrendas, que en sí mismos son justos, pero cuando se los enseña legítimamente, cuando los diezmos son recibidos legítimamente por enseñar la verdad. Dice 2 de Corintios 9:14, a los que predican el Evangelio, solo a ellos, a nadie más. Y el Evangelio son los 3 ángeles. A los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Pero muchos pastores se engañan al guiar a la gente lejos de la palabra de Dios. Cristo fue claro que para que la gente pueda alcanzar la humildad correcta de guiarse bien en la vida, que aprenda de él que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. En cambio, cuando el pastor enseña a estudiar la Biblia es porque ese pastor no es avariento, ya que él quiere solamente que la gente lea la Biblia y ella se dará cuenta cuándo tiene que dar y cuándo no tiene que dar. Porque ese verdadero mensajero no busca el dinero de las pobres almas sufrientes, que vienen con todo el fervor de querer aprender porque piensan que les van a decir la verdad para llevarlos a vida eterna. Y el falso pastor muchas veces se alimenta de esta pobre alma y le dice: Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para él, por gracia estás salvo. No engañes, hermano, no seas perverso, porque al decir eso a la gente y no enseñarle la verdadera enseñanza de la Biblia, tú te ganas tu dinerito de ella, te aprovechas. Eso es incorrecto ante los ojos de Dios. Bien dice el texto de Hebreos 13, tendrás que dar cuenta a Dios, porque haces que se sometan a ti esas pobres almas, vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. En cambio, cuando las almas ven lo que dice la Biblia, se someten al verdadero pastor, porque saben que el pastor le dirá a Dios cuando venga: yo les enseñé la Biblia. Él tendrá que dar cuentas, por eso todos van a dar cuentas ante Dios, van a decir si enseñaron la Biblia o no. Esa es la cuenta que van a dar, no que van a dar cuenta porque si tú haces lo que Él dice y te amparas en Él y dices: ya Él va a pagar por mí. No, Señor, Él va a dar cuenta de lo que enseñó, no va a dar cuenta de si te salvas o te pierdes. Si te perdiste por Él, tú pagas también tu cuenta. Solo cuando cada quien descubre en la verdad para este tiempo cuál es su misión, recién descubre la carrera que debe seguir. Así que, cuando el pastor te enseña lo correcto, tú descubres la carrera que tienes que seguir. ¡Qué interesante! Pedro era un pescador. Cuando conoció a Jesús, Jesús le dio a entender recién y a conocer su vocación verdadera: anda a pescar almas. Desde ese momento Pedro se convirtió en un pescador de almas predicando el Evangelio. Así que entonces, la necesidad del Evangelio te hace saber cuál carrera seguir. Una vez que tú has descubierto el mensaje para este tiempo, ya sabes qué carrera seguir. No vas a seguir ya una carrera simplemente porque te da dinero o porque te da fama o te hace decir: uy, el mejorcito, qué buena carrera que tienes. Eso no sirve para nada. Eso se han aprovechado a decir los que han puesto universidades para poderte decir: tales carreras son las mejores y entonces tú vas a estar bien visto. Mentira, señor, nadie está bien visto ni mal visto. Cada quien demuestra con lo que aprende y sabe. Que no te hagan creer cuentos de que ser un arquitecto, un doctorcito, el otro, etc. Mentira es eso, Señor. Lo que se necesita es lo que tienes que seguir. Cuando descubres la verdad para este tiempo, eso es lo que tienes que seguir, porque eso es lo que te hace grande ante Dios y ante todo el universo. Y eso es lo que premiará a Dios. Lo demás ni siquiera lo conoces. Así que no pierdas tu tiempo. Según la necesidad que tengamos dentro de la obra, tú debes de buscar seguir esa carrera para que sirvas al Señor. Aquellos que busquen solamente la competencia en este mundo, verán que aquellos con quien competenciaron para ganarlos en esta tierra, estarán en el cielo y ellos se habrán perdido. Así que cuidado con lo que haces, hermano. Descuidas tu salvación por estar en competencia con los demás, cuando lo que tienes que hacer es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice: competéncialo a tu prójimo para que lo derrotes. No dice así. Viernes 12 de abril para estudiar y meditar. A lo largo de la Escritura vemos a muchas personas que tomaron decisiones, algunas equivocadas y otras correctas. Pero las elecciones de todos estuvieron en base a la palabra de Dios, a que la obedecieron o desobedecieron. Así fueron correctas o incorrectas. Por ejemplo, Adán decidió ser sentimental y perderse con Eva. Por la pena
y desobedeció a Dios. Eva decidió por vanidosa y perdió a Dios. Jacob por el orgullo de ser un padre, que le diera orgullo a su hijo, que José fuese lo mejorcito para que todos hablen bien de él. Y lo volvió un engreído y casi lo hace perder. En el caso de Caín, por ejemplo, vemos que tomó una mala decisión porque le tuvo cólera a Abel, que seguía al pie de la letra la ley y el testimonio, y creía por eso y Dios por eso lo tomaba como su hijo, mientras que Caín hacía simplemente lo que él quería, y no quería seguir a la ley y al testimonio, y por eso lo odió a su hermano. Así estos tomaron malas decisiones. Salomón tomó la mala decisión de buscar el placer y ahogó sus convicciones. Todos estos ejemplos se nos han sido dejados para que podamos saber elegir correctamente, así que lee la Biblia y elegirás perfectamente. La mensajera del Señor nos termina diciendo: nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Nuestra salvación entonces depende del conocimiento de las Escrituras, de ninguna otra cosa más. Cuidado cuando te digan, tú no te salvas por estudiar la Biblia. No les creas, Satanás habla así. Palabras de vida del Gran Maestro, página 83. Preguntas para dialogar. ¿Cuáles son algunas de las decisiones que tomaste hoy? ¿Qué dicen sobre ti, sobre tu relación con Dios y con los demás? De las decisiones que tomaste hoy, ¿hay alguna que desearías que hubiese sido diferente? Bueno, sí, el no haber estado estudiando los 3 ángeles. Ahora sí, mi decisión debe ser estudiar los 3 ángeles de Apocalipsis 14, pero ya, porque necesito tomar decisiones correctas ya. Y tengo que estudiar en esta semana los 3 ángeles ya. Quiero Daniel y Apocalipsis ya. Qué bonitas palabras. Así que le voy a decir a mi pastor, predíqueme eso y no otra cosa. No quiero perder mi vida ni mi tiempo. O me predica eso, o no es mi pastor. Así de sencillo. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.